Ha muerto Ricardo Balbín. Ha muerto el abanderado de la no violencia y de la pacificación nacional. Ha muerto el recio y vigoroso militante de la democracia. Todo dentro de la democracia, decía él, primero la discrepancia, pero nada fuera de la democracia. Y la República ha detenido su pulso para entregarse con fervor y con angustia a rendirle el homenaje que él se merece. Y a mí, su amigo de más de 55 años en esta ciudad de La Plata, los hombres del radicalismo de La Plata me han entregado su representación, doloroso encargo que yo debo cumplir. Aquí en La Plata, donde él inició su actividad pública, primero en aquellas luchas de la reforma universitaria, donde demostró su espíritu rebelde, que llegaron a la sanción a que se refería Pugliese, y después en las gestas cívicas de la Unión Cívica Radical, cuyos cargos recorrió desde los primeros tiempos, llegando a las más altas consagraciones. Pero yo recuerdo con orgullo que la primera presidencia del comité de la primera de la sección de La Plata, después del año 30, la ocupó Ricardo Balbín y yo era el secretario. He de cumplir, haciendo un esfuerzo para dominar mi emoción, el encargo de la Junta, leyendo un breve discurso. Ricardo Balbín cumplió puntualmente con aquel precepto bíblico que nos obliga a escoger la vida que hemos de vivir nosotros y nuestra posteridad. Escoge la vida para que vivas tú y tu simiente, manda el Deuteronomio, y él eligió la vida peligrosa de la libertad para forjar con solidez los cimientos de la República. Eligió la lucha en favor del Estado de Derecho y la vigencia efectiva de las instituciones democráticas deformadas, desnaturalizadas y violadas a partir de 1930. Incorporado al radicalismo desde sus horas juveniles, su voz resonó con extraordinaria elocuencia en todos los ámbitos de la nación, en reclamo de la verdad republicana y del imperio de la Constitución. En lucha dura e ininterrumpida puso de relieve su gran coraje civil. En la plaza pública y en el Parlamento, su palabra fue como un resguardo para la libertad que no debía morir en la República. Soñaba con un país integrado, con instituciones democráticas, que defendiera sus riquezas naturales, que diera seguridad a sus hombres y mujeres y pusiera la economía al servicio del pueblo argentino. Pero le tocó vivir en permanente intemperie. En su extensa trayectoria de más de 50 años,
Solo 3 años ocupó una banca en el Congreso de la Nación, mandato que concluyó con un desafuero y con la cárcel. Fue el gran derrotado en sus candidaturas presidenciales, sin que esas derrotas mellaran jamás su extraordinaria fibra combativa. En su noble y amplio espíritu no había lugar para el resentimiento y mucho menos para el odio. Su penetración política le hacía comprender que el mundo vivía una etapa de cambios y transformaciones, de la que debía participar nuestra Argentina, sacudido por sus desencuentros y por sus frustraciones. Terminar con esos desencuentros, terminar con esas frustraciones era vital para la salud de la República y se puso en la tarea de buscar caminos de paz y de convivencia entre los argentinos. Hace más de 20 años, en una de las muchas conversaciones mantenidas con Balbín, desarrolló su punto de vista en favor de la gran tarea conciliatoria sin exclusiones para forjar la unidad nacional que estaba necesitando el país, la que solo sería posible si nadie pretendiera, según me dijo, la paternidad exclusiva de la idea. Tendrá que ser, decía Ricardo, sobre la base de un minuto de nadie, que sea al propio tiempo el minuto de todos, en el cual, poniendo lo mejor de nuestra sensibilidad y de nuestro espíritu, podamos alcanzar el punto de encuentro para reiniciar la marcha después de haber comprendido que la nación tiene exigencias que superan banderías partidarias e intereses personales. Recogí este pensamiento de Balbín y lo expuse con cita de su autor en un debate político en la Cámara de Diputados de la Nación que está registrado en el Diario de Sesiones del año 1959, tomo segundo, página 1331. Esta breve referencia que yo hago sirve de clara explicación de la conducta de Balbín frente a la Asamblea de la Civilidad, la hora del pueblo y la multipartidaria. Multipartidaria en cuyo documento inicial se dice que el destino nacional no debe ser trazado unilateralmente por un solo sector, sino por el conjunto de la nación, superando las antinomias estériles y los desencuentros. Resulta claro que allí está reflejado el viejo pensamiento de Balbín que me expuso 22 años atrás. No era entonces ni un oportunismo ni una improvisación. Él entendía que el requisito previo para la existencia y subsistencia del sistema representativo lo constituye la unión nacional. Alguien ha dicho que sin una auténtica nación, un cuerpo de creencias, de tradiciones, de actitudes compartidas y sobre todo la voluntad de seguir viviendo juntos, el sistema representativo no puede subsistir o está condenado a muerte. Creo que ahora se está comenzando a entender la serie de homenajes, los reconocimientos, los elogios, el panegírico que viene hacia Balbín de las otras fuerzas políticas de Argentina, me dan la sensación de que han comenzado a comprender. Honremos la memoria, mejor dicho, honraremos la memoria de este ilustre muerto, luchando como él lo hizo por la unión nacional, por la recuperación de la democracia, por la preservación del orden institucional y por mejorar en la educación y la salud como objetivos prioritarios de toda acción de gobierno, que fueron las ideas básicas esbozadas por Balbín desde la conducción del Comité Nacional. Ricardo Balbín fue ante todo y por sobre todo un gran político, y podríamos decir de él
palabras parecidas a las que José Luis Romero dedicó a Emilio Mitre en el centenario de su nacimiento. Entendió la política como una cotidiana labor constructiva, como un deber propio de su condición de ciudadano, como un tributo debido a la colectividad. Y no hizo otra política que aquella a la que se sentía obligado por sus convicciones. Tenía el concepto aleniano de la idea moral que le dio singulares proyecciones a su conducta. Estaba de acuerdo con quienes sostienen que la dignidad de la vida no tiene equivalente alguno. Nada puede sustituirla. Arnold Toynbee, al establecer el distingo entre valor y dignidad, señala que el valor puede intercambiarse por algo de igual valor, pero en cambio la dignidad es absoluta y no hay nada, por valioso que sea, que pueda cambiarse por la dignidad y el honor. Su pérdida es el precio de la cobardía moral y física. Ricardo Balbín mantuvo íntegra su dignidad frente a la pobreza, la persecución, la cárcel y el infortunio. Hizo honor al concepto de que el único medio que tiene el hombre para prestar dignidad a todos los aspectos de su vida es el de abandonar el odio y esforzarse por obrar con belleza y amor. Muere pobre, tal como vivió, para dejar en cambio el inmenso caudal del amor de su pueblo que llora su muerte, como la lloramos la legión extensa de sus amigos, con lágrimas de dolor. Constituyó una familia maravillosa a la que formó en los principios y virtudes que él alentó durante toda su vida. Fue compañero inseparable de Lía, su abnegada esposa, y amigo tierno de sus hijos y nietos. Todos ellos encontrarán el modo de superar el difícil trance de esta hora, inspirados en el magnífico ejemplo de su conducta patriarcal. Ricardo Balbín nos deja una obra en marcha y un mensaje que fue hablando y escribiendo a lo largo de su vida, porque Ricardo Balbín, como Luisito de Lepiane, no escribieron un libro, pero hablaron su libro. Para que el mensaje mantenga permanencia y la obra pueda consumarse, queda intacto el viejo partido de Lenin y Irigoyen, con su moral levantada, una estructura fuerte y moderna, sólidamente unido y dispuesto a realizar los esfuerzos que fueren menester para cubrir el vacío que deja el ilustre conductor desaparecido. Cuando murió Hipólito Yrigoyen, allá en 1933, Ricardo Rojas lo despidió, entre otros, con una hermosa oración y haciendo valer su estro poético, hizo la figura recordando que detrás del río de la muerte, según decían los antiguos, está el prado de Asfodelos, donde moran los manes. Imaginaba Rojas que al penetrar Irigoyen en la inmortalidad sería recibido por los grandes de la República y él les diría que había dejado un país en difícil y aguda crisis, pero que dejaba atrás de él un partido lleno de fuerza, lleno de esperanzas, lleno de fe, de una extraordinaria fe religiosa que consumaría la hazaña que habían soñado los fundadores.
Yo creo que esas palabras las podemos decir hoy en homenaje a Ricardo Balbín, que también penetra en la inmortalidad. Y allí, al cruzar el río de la muerte y al penetrar en el prado de Asfodelos, se encontrará con los grandes del partido que le antecedieron en su marcha hacia la inmortalidad. Y Balbín podrá decirles: es grave, es tremenda, es formidable la crisis que está padeciendo la República, pero dejo tras de mí un partido fuerte, vigoroso, con sus estructuras modernas, que conoce los problemas profundos que agitan y desacomodan la vida argentina. Yo tengo fe en que ese partido podrá lograr lo que soñaron ustedes y lo que soñé yo, que la obra que está en marcha podrá consumarse, porque hay una juventud y un partido que están dispuestos a hacerlo. Ojalá así sea, que es lo que podemos decir honrando la memoria del doctor Ricardo Balbín. Habla José Piva, por el Empresariado Nacional. Es ahora un empresario, el señor José Piva, que se suma a los discursos que despiden a Ricardo Balbín. Doctor Ricardo Balbín, el pueblo de la República acaba de plebiscitar su conducta y sus consignas, y acaba de hacerlo de la manera tierna y dulce que se desprende de las flores que arrojaron al paso de su féretro, con el silencio respetuoso de quien lo ha ganado como usted, agitando pañuelos y banderas, persignándose a su paso. El país ha premiado una conducta vinculada a la honradez, concretamente alejada de la corrupción, palabra que asusta a la República, porque pareciera que se ha enseñoreado en el país. El doctor Balbín ha levantado consignas que son las del partido: la defensa del patrimonio nacional, la defensa del aparato productivo de la República, categóricamente en quiebra, la postergación de la presencia activa de los trabajadores de la República, su escasa y negativa participación en el ingreso nacional. Estas consignas han sido en el día de hoy aprobadas sin una elección, han sido recogidas con silencio, con respeto, con humildad, pero con coraje, porque también las consignas de la Unión Cívica Radical y del doctor Balbín están vinculadas al ejercicio irrestricto de la democracia. Y el empresariado nacional
que sabe que su suerte está íntimamente ligada a la suerte de la República, hace conocer en todos los lugares del país su preocupación y su queja. Vastos sectores con economías regionales postergadas o en quiebra preocupan sensiblemente a los hombres de nuestro país. Nosotros estamos aquí como hombres del partido, como hombres del empresariado, fundamentalmente como argentinos, para que los hombres del partido prosigan enarbolando las banderas que defendió el doctor Balbín. Doctor Balbín, tenga usted la seguridad que en las colas que se formaron para despedirlo en el Comité Nacional, a lo largo del camino y aquí, hay un alto porcentaje de jóvenes argentinos. Sabemos que esa era una de sus grandes prioridades. La juventud también le ha acompañado. Señora de Balbín, mis respetos. Va a hablar Roberto Vázquez por la Federación Universitaria Argentina. Un representante de los sectores estudiantiles, el joven Roberto Vázquez, dice sus palabras. Tengo el honor de pronunciar estas palabras en mi doble carácter de presidente de la Federación Universitaria Argentina y de joven radical, conmovido por participar en este luctuoso acontecimiento que sin lugar a dudas forma ya parte de la historia de nuestro país. Conocemos y recordamos la trayectoria de toda una vida intachable, proba, pero en estos momentos quiero referirme a un segmento de esta vida, al Balbín joven, al estudiante comprometido. Quiero resaltar aquella figura como ejemplo para miles de jóvenes de hoy, que sienten la frustración de no poder expresarse en libertad, ni estudiar con la serenidad que se requiere, porque se ha pretendido implantar un silencio para tapar toda opinión esclarecedora, cuando el único silencio admisible en la universidad es el que se necesita para aprender una verdad o para investigar para crearla. Quiero recordar a aquel joven Balbín que, consecuente con sus ideales, llegó a verse obligado a interrumpir sus estudios cuando reclamó el derecho de todos a poder expresarse en la vida universitaria plena. Y si postergó en un tiempo la obtención de su título, es porque ya sabía, como sabemos nosotros hoy, que para forjar una nación independiente, en justicia y con democracia, es imprescindible dejar algo de lo propio para pensar en lo de todos. Pero no solo nos nutrimos de aquel ejemplo del joven Balbín, somos también conscientes de cuáles han sido sus aportes a la convivencia política de los argentinos. En su madurez, en el momento culminante de su vida política, él fue quien, anteponiéndose a diferencias del pasado, dio con firmeza pasos decisivos hacia la unión de los argentinos. Y es bueno señalar que el hombre maduro hizo este esfuerzo con la conciencia de que era su deber y con el vigor y entusiasmo de quien mantenía intactos sus ideales juveniles. Su mensaje nos llegó con claridad. Fue en esta misma ciudad de La Plata, en 1975, en un acto organizado por la Federación Universitaria Argentina, conducido ya en esa época por los jóvenes radicales de Franja Morada, cuando el doctor Balbín señaló
la necesidad de la convivencia, puso todo su vigor para reafirmarnos en la convicción de que no se puede estudiar en el medio de la violencia y el terror. Y terminó diciendo, este maestro a quien hoy despedimos, no habrá reforma en la universidad hasta que no haya plena democracia en el país. Esta sentencia ha sido debidamente comprendida por nosotros. Por ello, la Federación Universitaria Argentina brega por convertir las casas de altos estudios en ámbitos donde se enseñoree la ciencia al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, desterrando para siempre el concepto que pareciera primar en nuestros días, fábrica de profesionales de baja calidad. Sabe que estos objetivos solo se lograrán en la medida en que la democracia que soñara Balbín sea una realidad en la República. Su sueño es también el nuestro. La obra de Ricardo Balbín no queda trunca, tiene continuadores. Como él, sabemos del triunfo de los ideales, los de la reforma, los de la democracia, los de todas las banderas de las que fue estandarte su vida. Doctor Ricardo Balbín, luchador de toda la vida, puede descansar en paz. Era Ricardo Vázquez, representando a la Federación Universitaria Argentina, sigla FUA. Por el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Ha muerto un grande de la Argentina. Ha muerto un grande de la abogacía. Ha muerto un grande de esta ciudad de La Plata. Ricardo Balbín fue un abogado que ejerció la profesión del modo más elevado porque su mandante primero y permanente fue el país, porque su accionar constante y denodado procuró la vigencia de la democracia y porque su lucha tuvo por objeto la eficacia de la justicia y el derecho en la organización social y política de la República. Si es cierto que los abogados somos de algún modo arquitectos sociales al aconsejar, al peticionar o resolver, damos sentido a la convivencia social jerarquizándola con los valores jurídicos de la paz, el orden, la seguridad, la solidaridad, la cooperación y fundamentalmente la justicia. Es así entonces que este ilustre argentino que hoy despedimos puede ser exhibido como un ejemplo de abogado. Todo su accionar, alcanzada la madurez de su pensamiento en estos últimos años, estuvo enderezado a hacer comprender que la convivencia no es un agregado a la condición humana, sino un elemento esencial, y que en su expresión política, el modo más acabado y perfecto de la convivencia se da en un ámbito de libertad cuando opera la democracia. Este es el gran mensaje que los hombres y mujeres que integran el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata recibimos de Balbín, este abogado de la República, y que nos alienta a perseverar en la búsqueda de entendimientos, de acuerdos, que sin desnaturalizar las esencias o las individualidades, permitan la superación de la atomización y el logro de formas de convivencia social y política que hagan más propicio el desarrollo pleno del hombre y de la comunidad. Quizás como pocos, el doctor Balbín percibió con toda claridad que la búsqueda de la justicia lleva casi necesariamente a la acción política. Y fue el campo de la política el que eligió para ejercer su vocación de constructor y de maestro. No tengo dudas que interpreto absolutamente la pluralidad de ideas que alientan los hombres que integran el Colegio de Abogados de La Plata si expreso que estos, los mejores ejemplos que puede dar un ciudadano a sus congéneres y que ha dado este abogado a sus colegas, han de consolidar los principios rectores que nos legaran nuestros fundadores. Doctor Balbín,
Los abogados platenses damos testimonio de nuestro dolor por su desaparición física y damos también testimonio de nuestro orgullo porque usted siempre se sintió uno entre nosotros. Que Dios lo reciba con los justos. Fue el representante del Colegio de Abogados de La Plata. Habla Luis Echezar, presidente de la Fraternidad. Un dirigente gremial ligado al radicalismo. Señoras, señores, he venido como ciudadano y como trabajador. He venido a rendirle homenaje a un maestro. He venido a rendirle homenaje a don Ricardo Balbini. Hombre que hizo de la democracia un culto y que lo practicó en el cimente de la patria. Que por los argentinos que como él lucharon por esa libertad, con esa honestidad y por esa forma de vida. En ese espíritu que anima a nuestro pueblo, dándole personalidad de país, que generación tras generación se reencarna en el cuerpo social argentino y que de hace más de 50 años sufre las vicisitudes que lo amenazan hasta hoy. Encontró en Balbín, ese pueblo, una garantía inclaudicable de democracia y solo una excepcional fortaleza como la de él, una muy firme convicción, explican que haya vencido las adversidades de un periodo que se inicia coincidentemente con su primera elección como diputado. Maestro de la política, y dicho así con mayúscula, estuvo siempre abierto a todas las opiniones, fuera de otro partido, institución o sector, nutriéndose de las fuentes del libre pensamiento y enriqueciendo su ideal político manifestado en didáctico lenguaje. Fiel a su partido y a la democracia, supo siempre sintetizar con pericia magistral las sustancias de los momentos críticos y determinar con racional criterio la equilibrante de ese conjunto que es la realidad política, cuidando que el sentido no contradijera los sagrados destinos de la patria. A estos dio prioridad absoluta en todo momento y por eso en más de una oportunidad fue crítico lacerante, sin concesiones de toda acción dirigida a desviar el rumbo que marca nuestra forma republicana de vida. Convencido de que la democracia debe regir todos los órdenes de la civilidad, como ciudadano y a la vez como militante de una organización sindical que también ha hecho un culto de la representatividad auténtica y de la confrontación de ideas, creo poder interpretar muy humildemente el legado del doctor Ricardo Balbini. Su última iniciativa, concretada en la integración de una multipartidaria, no tiene otro propósito que el de convocar a la civilidad para que asuma su propia responsabilidad sin otro tutelaje que no sean los deberes consagrados por la Constitución Nacional y sin otras ambiciones que no sean las de lograr la vigencia de los derechos individuales y sociales por los que Balbín tanto luchó. Las pequeñas cosas, las pretensiones de supremacías personales o de sector no tienen cabida en esa convocatoria. Ese llamado que el proceso omitió en su primera etapa, probablemente por pretender dividir lo indivisible, por no considerar como un todo la realidad económica, política y social. Así interpreto su legado, con el cual coincido plenamente y que espero que todos sepamos recibirlo, porque su destinatario es el país. En la medida que así ocurra, nuestras palabras dichas hoy, en tan triste momento de despedida definitiva, adquirirán trascendencia y tendrán sentido póstumo a la vida ya apagada de un hombre que dio todo por una Argentina republicana y democrática. Don Ricardo, los trabajadores que hemos adquirido conciencia de la libertad como condición necesaria para alcanzar nuestros objetivos de derecho y justicia social, quedamos
eternamente agradecidos al demócrata que nos deja dignos ejemplos de conducta para reconquistarla y defenderla en nuestro ámbito, el gremial, y en el más amplio, en el de la nación. Nada más. Muchas gracias. Señor Luis Echezar, presidente de la Fraternidad, dirigente gremial del radicalismo. Habla Salvador Damiani por las provincias del litoral. Damiani, dirigente de las provincias del litoral. Señoras y señores, por encima de toda solidaridad interna, más allá de la propia limitación que suele imponer la divisa partidaria, al margen de toda confrontación que hubiese vivido, Ricardo Balbín era la conciencia misma de la democracia argentina. Por eso derrotó en el tiempo al fraude, aquel que hacía indigna la función pública. Por eso venció a cualquier tipo de concepción dictatorial, aquella que en su debilidad usaba de la fuerza. Por eso iba camino de terminar con las entelequias reorganizadoras, esas que promueven hambre, desocupación y corruptela. Por eso pasó por encima, casi desdeñosamente, de todo decreto prohibitivo de la actividad política, de todas las vedas pueriles que el pueblo obliga a acurrucar penosamente en algún viejo archivo. Por eso lo amaban, aun sin llevar en la mano su boleta las mayorías nacionales. Por eso le rechazaban las oligarquías, los vitorianos, los elitistas, los desangrados de toda pasión por la libertad y la justicia. Aquella conciencia misma de la democracia hizo que apurara, casi sordo a los reclamos del pasado que dividía, el camino amistoso que haría reconciliar en el mismo seno del pueblo a sus grandes corrientes políticas. Esa misma conciencia que le indicó, certera, oportuna y lúcidamente, la hora de hoy estaba marcada por la urgencia de la unidad nacional, y ella pasaba del brazo por la Constitución Nacional, por la coincidencia de la multisectorial. Y así fue comprendido por los suyos y hasta por los adversarios de ayer. Algo tenía que ver esa historia insobornable de su vida, esa historia llena, como gustaba decir Arralde, de victorias en profundidad y derrotas en alas. Dicen por ahí que un Robespierre de derecha enseña que no se puede volver a la ficción democrática, al populismo, al liberalismo de los viejos partidos, que la solución es formar una nueva clase dirigente. De verdad, un fraude. Yo quisiera que rondase por aquí para ver estos hombres, mujeres y jóvenes que vienen a la despedida del viejo luchador, más que a llorar, a prometerle su lucha por la restauración democrática. En nombre del radicalismo de las provincias del litoral y en representación del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, le doy mi postrer despedida al gran luchador por los postulados democráticos de la República, Ricardo Balbín. Descansa en paz. Habla Luis Arias por la última convención radical. Luis Arias, de la última convención radical, ocupa ahora este lugar donde se despiden los restos de Ricardo Balbín en la ciudad de La Plata.
En nombre de la Honorable Convención Nacional, máximo organismo partidario, depositario de la voluntad soberana del afiliado radical, vengo con emoción a despedir a don Ricardo Balbín, arquetipo de una raza de señores que constituye la estirpe universal de los hombres políticos. Tuvo esta Convención Nacional el acierto y el honor de elegirlo por la unanimidad de sus miembros en agosto de 1973 candidato a presidente de la República para entregarle al país todo el más auténtico y fiel intérprete de la causa de la unidad nacional en justicia, en libertad y en democracia. ¿Y cómo no iba a ser Ricardo Balbín el más fiel intérprete de la causa de la unidad nacional, si fue su más abnegado y permanente servidor? En esa tarea dura y difícil, el país lo vio andar todos los rumbos, tenaz, incansable, a punto tal que así como ningún lugar de la patria le era extraño, nunca fue él un extraño en ningún lugar de la República. ¿Cuál ha sido el misterio de este hombre? ¿Cómo se explica tanta devoción, tanta entrega, tanto coraje, tanto interminable sacrificio? ¿Acaso nació predestinado, señalado para ser la continuidad histórica de Alem y de Irigoyen? ¿O acaso fue la síntesis completa? Yo pienso que fue las dos cosas, pero no se agota allí la explicación del misterio, porque Ricardo Balbín fue fundamentalmente un creador. Supo dar con clara nitidez respuestas válidas a problemas nuevos. Exaltó a sus máximos niveles el valor de la conducta cívica, pública y personal. Dio ejemplos sublimes de renunciamientos y no solo resistió los rigores de la lucha en un país intemperante, sino que salió a dar batalla sin medir riesgos personales ni precios políticos. Tal vez pueda decirse que poseía el poder mágico de poner en voz alta el silencioso monólogo interior de cada uno de nosotros, orientando sin pausa el pensamiento político argentino. En la sucesión de los graves episodios que han signado nuestra dramática vida nacional, su valentía, su respeto por los derechos humanos, su lucha irrenunciable por la libertad, su devoción por la democracia, hicieron de Ricardo Balbín el héroe cívico, surgido de las entrañas mismas de lo popular, es que en el largo andar de la lucha transitó todos los caminos del llano. Uno de sus triunfos más trascendentes fue el de destruir definitivamente los mitos disociadores del rencor para imaginar la etapa del diálogo fecundo. Puso en marcha la idea
y consolidó la Asamblea de la Civilidad y dijo: nos comprometemos a integrar el cuerpo electoral de la nación, y lo integramos. Para otro tiempo también de angustias, inspiró la creación de la Hora del Pueblo y con lealtad nacional expresó: quien gana gobierna, quien pierde ayuda, y ayudamos. La culminación de este sacerdocio de unir para siempre al país, para todos los argentinos, está plasmada ahora en la Asamblea Multipartidaria, magníficamente definida por el tribuno cuando dice: no es un frente político para una aventura política, sino que es el examen prolijo del estado en que se encuentra el país y desde el conjunto nacional de qué modo, razonando sobre estas verdades, se encuentran los medios para realizar el objetivo fundamental, que es el ordenamiento definitivo del país. Estos son entonces los ejemplos de respuestas válidas a los problemas nuevos. Decía Balbín que estaba convencido que cumplir con el deber es fácil. Lo importante es saber dónde está el deber. Por todo esto es que ya nadie podrá escribir la historia grande de la República sin incluir en ella, inexcusablemente, su pensamiento protagónico. Ya nadie podrá transitar los caminos del civismo argentino sin dejar de percibir que transita las huellas profundas abiertas por Ricardo Balbín. Es que el patricio no ha muerto, ni morirá jamás en el espíritu de los argentinos. Por ser un elegido de los dioses, fue líder natural y auténtico de todo un pueblo. Su vida, sus principios, sus luchas constituyen el ejemplo y el verdadero manantial donde deberán beber para todos los tiempos que vienen las generaciones jóvenes del futuro. Hace pocos días, desde su lecho de enfermo, declaró: voy a seguir trabajando por la paz de mi país, por el encuentro de los argentinos. No sé si llego a tiempo, pero voy a hacer todo para eso. Doctor Balbín, nosotros, la generación primera de sus discípulos, juramos solemnemente ante usted que seguiremos bregando por todo lo que nos enseñó. No importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera. Nos vamos, pero aquí queda definitivamente, junto a usted, un pedazo grande de cada uno de nosotros. Que Dios nuestro Señor lo guarde en su seno. Luis Arias es quien habló. Integró en su momento la última convención nacional de la Unión Cívica Radical. Va a hablar Ricardo Barrios Arrechea, por la provincia de Misiones. Ricardo Barrios Arrechea, por la provincia de Misiones, hace ahora uso de la palabra para despedir a Balbín. Venimos desde las fronteras del nordeste del país, trayendo el sentimiento de miles de argentinos que no pueden estar aquí como ustedes y que no están en las vidrieras, y a decir modestamente, bien o mal,
pero directo del corazón, la despedida final a nuestro muerto ilustre. En estas circunstancias, cuando golpea la desaparición física, nos introducimos en el tiempo andado y en la meditación serena. A mí me tocó ser 2 veces candidato a gobernador de mi provincia, y en las 2 veces fui derrotado. Me sentenciaron que iba a terminar como Ricardo Balbín. Y en ese momento, reconozco, no me pareció un halago. Pero pienso hoy, ¿cuántos ganadores de gobierno, cuántos ganadores de elecciones están enterrados en el olvido? Y pienso hoy, qué formidable ejemplo para los argentinos poder empezar y terminar como Ricardo Balbín. Supimos tardíamente quizás comprender el rol histórico de Balbín. No fue el de ganar o perder elecciones, sino el de preservar durante un cuarto de siglo la vigencia y la necesidad de la democracia en el país, en un país donde el péndulo estuvo clavado mucho más veces y mucho más tiempo en la quiebra de las instituciones y en el autoritarismo. La continua búsqueda lo llevó a comprender con su viejo adversario Perón que sin la unidad, la reconciliación y la paz de los argentinos se abría una brecha permanente en la cual invariablemente se introducía el golpe de Estado. Ambos señalaron el rumbo para que los que vengan detrás no vuelvan a confundirse. Y en el último minuto de su vida, el luchador incansable recompone a través de la multipartidaria el bloque nacional que arranca del fondo de la historia, que es como un gran río que va cambiando de nombre en su curso, que a veces abre su sendero, pero vuelve a reencontrarse en su gran marcha hacia el destino nacional. Vemos hoy como las variantes del viejo tronco radical, el de la democracia política, y a los hombres de la democracia social juntar nuevamente sus torrentes humanos. Y si alguna duda quedaba, bastaba ver en los costados del camino, desde Buenos Aires a La Plata, la multitud que acompañó a los restos del doctor Ricardo Balbín. Los que, sin terminar de ser jóvenes, a fuerza de vela, dejamos de serlo, con el formidable legado y con la herramienta que nos deja Ricardo Balbín, aceptamos el desafío no solo de volver a la democracia, sino de jamás salir de ella. Si así fuere, este gran argentino, como el Cid campeador, ganará su batalla final después de muerto. Habla Ricardo Colombo por la provincia de San Juan. Es ahora el dirigente sanjuanino Ricardo Colombo.
En circunstancia como esta, qué difícil resulta encontrar la palabra exacta, el concepto claro, para definir con brevedad la síntesis de una vida consagrada a la protección y defensa de las instituciones de la República. Ya todo casi está dicho aquí. La tentación a entrar en cada uno de los períodos de la vida de la República en que le tocó actuar a Ricardo Balbín, quizás a más de reiterativo, nos cargaría de una emoción cercana a las lágrimas. Y en la tumba que hoy se abre, no se llora. Está entrando Ricardo Balbín, el símbolo más acabado del coraje civil de la República. Y lo que son las coincidencias del calendario. Hoy está entrando en esta tumba cuando hace 93 años, otro 11 de septiembre, entraba a la inmortalidad histórica Domingo Faustino Sarmiento, el maestro universal de los pueblos, que hoy presencia el caminar humilde y sereno de quien, sin llevar los puños llenos de verdades, llega con sus manos blandas también camino de la eternidad, para, después de haberla tendido en la vida de los argentinos, tratando de fundar sobre la base moral de la reconciliación de la República, la unión de los argentinos para las grandes construcciones. Y este 11 de septiembre lo recibe a Ricardo Balbín caminando también hacia su eternidad histórica. Y desde aquí sabemos que va el gran maestro de la democracia argentina, el gran abanderado de la pacificación nacional, el defensor insobornable de la soberanía de la República y, por sobre todas las cosas, el que nos enseñó a soñar la Argentina para los tiempos. Nada más. Habla la señora Delfina Fernández por la Mujer Radical. Es ahora la voz de la mujer, Delfina Fernández, de las Mujeres Radicales. Yo quisiera encontrar la palabra exacta para consuelo y resignación de esta mi querida familia Balbín. Para todos sus amigos. Pero tengo que pedir perdón ante Dios, porque ante sus sagrados designios, la única palabra que llega a mi corazón y a mi sentimiento es injusticia. Balbín no debió morir. Quien hizo de la familia un sacramento, quien pregonaba que los afectos no se sustituyen, siempre se suman. Este hombre de paz hoy no puede retemplar nuestra rebeldía que nace del alma, que llora sin lágrimas, pero que está latente en cada uno de quienes fuimos sus amigos. Este hombre, paradigma de democracia, nació, vivió, sufrió
y soñó con entrañas de patria y de nación. Este hombre quiso poner de pie al pueblo de esta Argentina, a este mismo pueblo que hoy se agobia de dolor ante su muerte. A este hombre le debo decir adiós, a mi amigo Ricardo Balbín. Y en este momento yo le prometo, con amor pero con coraje, que velaremos las armas espirituales con que defenderemos su obra y para que su nombre no sea usado jamás como trofeo de victoria para logros personales. Balbín está en la historia. Los que quedamos ofrendamos nuestro amor y yo, agradeciendo a Dios que me hizo nacer y vivir en sus años para conocerlo. Lía, esta vida linda que viviste a su lado, esa hermosa familia que entre los dos crearon, ese grande hombre que hizo de su amor entrega total, permita que retemple tu espíritu, viviendo con su recuerdo y su ejemplo, acompañado por un pueblo que lo respetó, que él lo soñó feliz y lo quiso feliz, y que hoy lo llora. Delfina Fernández saludó especialmente a la Habla señora Mario esposa. Espada, por los jóvenes amigos de Ricardo Balbín.